Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: «Tú eres ya un anciano, y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones». A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: «Danos un rey para que nos gobierne», y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: «Este es el derecho del rey que reina sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a sus carrozas y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselo a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlo en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá». El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: «No importa, queremos que haya un rey sobre nosotros, así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras». Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha su voz y nómbrales un rey». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre vosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso?
¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Al escuchar la primera lectura, asistíamos a un momento muy importante en la historia del pueblo de Israel. Es el paso de un régimen teocrático a un régimen monárquico. Hasta ese momento, Israel, que comienza, como sabemos, con Abraham, elegido el padre de un gran pueblo, desde este momento y hasta ahora, pues es el patriarca, el jefe de la tribu, el que en contacto con el Señor y siempre siendo obediente a sus mandatos, va rigiendo al pueblo en todo lo referente a la vida diaria, a la vida cultural, a todo, absolutamente a todo. Un régimen teocrático significa pues que es Dios el que manda y, por lo tanto, los seres humanos se pliegan a sus deseos y lo obedecen. Pero Israel llevaba ya un tiempo instalado en la tierra de Canaán y después de haber padecido muchas invasiones por parte de los filisteos y de otros, y los cananeos, etcétera, sienten la necesidad de organizarse como los demás pueblos en régimen monárquico y piden a Samuel, al profeta Samuel, un rey. A Samuel, como hemos escuchado, le desagrada la petición. Y le desagrada porque en definitiva lo siente como lo que Dios mismo va a decir después, un rechazo a Dios. Ya no quieren que sea Dios quien los rija, sino un rey humano. Pero el Señor, a pesar de que efectivamente muestra su desagrado porque ya no quieren que reine Él sobre ellos, pero sin embargo no se opone y le va a decir a Samuel que les nombre un rey. Ese primer rey va a ser Saúl, que como veremos en los próximos días va a fallar en su forma de actuar y va a producir desastres, produciendo el que después pueda llegar David, el que va a ser el gran rey de Israel. Pero lo que se establece aquí ya es lo que hoy se llamaría una división de poderes, de tal manera que hay asuntos, los asuntos civiles, humanos, que va a estar en manos de las autoridades civiles y va a seguir habiendo asuntos que estarán en las manos de Dios. Va a ser Jesús quien más tarde va a sancionar esa forma de organizarse, dándola por buena. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sin olvidar nunca que en definitiva a Dios no se le puede rechazar en nombre de la organización o de los poderes humanos. Eso es algo que sin embargo no siempre se cumple. De hecho, estamos viviendo unos momentos en los que se confía sobre todo en el poder humano y a Dios se lo relega al ámbito de lo privado. Eso es cosa de cada uno, tener fe o no tener fe. Dios no pinta nada en la vida pública. Se le echa de la vida pública. Naturalmente, eso ocurre porque se ha perdido la fe. Porque no se puede decir ya hoy que haya una fe profunda en el Señor y por lo tanto, como no la hay, pues a Dios no se le otorga un lugar, un puesto.
haría falta recuperar la fe, pero una fe personal, una fe serena, una fe en la que realmente Dios pinte algo y no sea un mero adorno del que nos acordamos de vez en cuando, por si acaso. No, Dios tiene que ser el centro de la vida, pero para que eso sea posible hace falta recuperar esa fe, una fe que se basa en el descubrimiento del misterio de la persona de Cristo, porque es en Cristo en quien nos encontramos con Dios. Y el relato que acabamos de escuchar, el relato del Evangelio, pues puede ayudarnos, diríamos, a reforzar o recuperar esa fe profunda en el Señor. Estamos viendo los primeros momentos del ministerio de Jesús y ha adquirido ya una fama como curandero, diríamos. La gente acude a él no tanto por escuchar su palabra, que también, porque veían en él que enseñaba con una autoridad que no veían en los escribas y maestros de la ley de su tiempo, pero ante todo y sobre todo buscaban llevarle sus enfermos para que los curara. De hecho, es lo que vemos hoy mismo. Aquello se llena de gente, no cabía ni un alfiler, como se suele decir, de tal manera que los que traen a este enfermo no pueden entrar por la puerta y no se les ocurre otra cosa que subir a la terraza y desde allí descolgarlo y ponerlo delante de Jesús. Lo primero que sorprende, y no digamos nada a ellos, es que Jesús, al parecer, no se entera de por qué le traen a aquel enfermo. Evidentemente, sus amigos lo traían para que lo curara de lo que a ellos les parecía lo peor que le pasaba, de su parálisis. Pero Jesús, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Es evidente que la mirada de Jesús sobre nosotros, sobre nuestra vida, no es la misma que la nuestra. Para nosotros es un gran mal, el peor de todos, ese, por ejemplo, la enfermedad, la parálisis. Para Jesús hay otra enfermedad peor, que ocurre no en el cuerpo, sino en el espíritu. Es la actitud de rebeldía contra lo que Dios nos enseña y nos muestra, la rebeldía contra la palabra de Dios, que es el pecado, en definitiva. Y por eso lo primero que hay que curar, el primer mal, que además es el origen de todos los demás males, es el pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente se suscita la reacción escandalosa. ¿Qué dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón, es verdad. Solo puede perdonar pecados Dios, que es el ofendido, en definitiva. Pero Jesús les va a plantear: bueno, ¿decís eso? Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué es más fácil? O podríamos presentarlo de otra manera. ¿Qué es más difícil o imposible para un ser humano? ¿Curar a un enfermo de parálisis con la palabra o perdonar pecados? La respuesta, si hubieran podido responder, hubiera sido: no es más fácil para nadie, ninguna de las dos cosas. Ningún ser humano puede hacer ninguna de esas cosas. Muy bien, dice Jesús, pues para que veáis con vuestros ojos, para que tengáis una prueba de que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hace una de esas dos cosas que para el ser humano son imposibles. Y eso quiere decir que, por lo tanto, tiene autoridad para hacer la otra, que para los seres humanos es imposible. Y más aún, en lógica, significa que, por lo tanto, si puede hacer que un paralítico se levante y vuelva a andar, y puede, por lo tanto, perdonar pecados, es que es Dios. Es Dios.
Y está ofreciendo, por lo tanto, Jesús una prueba clarísima de quién es Él, y por lo tanto está invitando a la fe. Es para nosotros una de esas ocasiones en las que efectivamente se nos invita a renovar nuestra fe. Una fe que a lo largo de la vida diaria se puede desgastar o llenar, diríamos, de polvo. Una fe que si no se ejercita suficientemente, si no se alimenta con la oración, con la relación personal con Dios, puede marchitarse como una planta que no está bien cuidada y puede incluso morir. A tanta gente se le ha muerto, pero precisamente para que sea Dios quien vaya rigiendo nuestra vida, quien reine en nuestra vida, necesitamos recuperar esa fe, fe profunda, fe basada en pruebas, en hechos reales, que son los que nos dicen: no estoy creyendo leyendas ni tonterías, aquí hay algo muy serio, aquí está Dios.